Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de la clase final del primer módulo del curso, que se tratará del aparato genital o aparato reproductor femenino. Si se fijan, esta, esta diapositiva es prácticamente la misma, o si se quiere, la diapositiva en espejo respecto al aparato genital masculino, en donde disculpen, la finalidad del aparato genital, entonces, como pasa en el hombre, es la reproducción, o sea, la perpetuación de la especie en la Tierra. De forma secundaria, tienen la función sexual, esto también lo hablamos los otros días cuando hablamos del aparato genital masculino, y quizás lo más interesante a tener presente es que, si bien vamos a ver que existen ciertas diferencias con el aparato genital masculino, hay algunas cuestiones que son similares y de forma esquemática, esto obviamente es un ejemplo muy burdo, pero creo que vale, podemos encontrar, en primer lugar, un órgano que es la fábrica de los gametos, que era la gónada, lo mismo que pasa en el hombre. Por otro lado, un conjunto de conductos que se encargan de conducir el producto de las fábricas, que son las vías canaliculares. Y aquí sí está la gran diferencia entre el hombre y la mujer, que yo me animo a decir que hay dos grandes diferencias. Esta es la primera, que hay un órgano, que es el órgano gestante, que va a ser el útero, ¿sí? Que eso obviamente el hombre no lo tiene. Y la otra gran diferencia entre aparato genital femenino y masculino es que, recuerden, esto lo hemos dicho más de una vez ya, el aparato genital del hombre en algún punto de su trayecto se une con el aparato urinario, mientras que en la mujer ambos aparatos están totalmente independizados el uno y el otro a lo largo de todo su trayecto. Esas son quizás las dos grandes diferencias a tener presentes y obviamente que le agrega cierta complejidad al aparato genital femenino y por eso lo dejamos para el final. Bueno, esto es también muy similar en el hombre y la mujer. Los órganos del aparato genital los vamos a encontrar en la pelvis, ¿sí? El tema es que al igual que lo que pasa en el hombre, algunos van a estar por dentro de sus paredes, o sea, forma parte de lo que es la pelvis verdadera, y otros por fuera. Puntualmente en la mujer vamos a tener los genitales externos, que son estos que están aquí, que como conjunto de órganos se conocen como la vulva, ¿sí? El resto de los órganos están en la pelvis y si recuerdan lo que decimos para el hombre, esto es un corte sagital, o sea, de costado. Aquí hacia adelante tenemos el hueso pubis, que es lo más anterior. Esto es el sacro, que es lo más posterior. Y teníamos desde adelante hacia atrás la vejiga, esto es la celda o el aparato urinario. El útero con la vagina, esto es la porción genital. Y por último, el recto, o sea que esta es la porción digestiva. Esto define tres celdas, una celda anterior urinaria, una celda media genital y una celda posterior digestiva. Si recuerdan, en el hombre había solo dos, una celda urogenital, porque estaban unidas, y una celda digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Un poco lo que decíamos de la posición de los órganos. Los órganos están dentro de la pared de la pelvis, son dentro del anillo óseo, que está formado por ambos coxales y el sacro atrás. Mientras que los órganos están por fuera, como por ejemplo la vulva, que forma parte de los genitales externos, está en una región que se conoce con el nombre de periné, que es la porción más baja de nuestro tronco. O sea que si en el tronco vamos de abajo hacia arriba, tenemos el periné, la pelvis, el abdomen y el tórax. Bien, entonces repito, esto es un ejemplo, esto simplemente trata de ser esquemático y nada más, pero para que sea una idea, si tenemos que hacer el mismo esquema en el hombre, hay que sacar esta parte de estacionamiento, que es el órgano que alberga al feto, que es el, que es el útero, o sea, esta imagen habría que borrarla, y en el hombre tenemos la fábrica y las carreteras que la conectan con el exterior, y se terminó. En cambio, en la mujer agregamos el útero, ¿no? Entonces se producen los gametos, estos van a pasar por el órgano gestante, bien digo que es el útero, y si no hay fecundación, son expulsados hacia el exterior. Ahora, si hay fecundación, comienzan todos los procesos que llevan o que se conocen como el embarazo, ¿no? Que es el desarrollo del embrión pasando por la etapa fetal hasta el momento del parto, que es cuando el feto es expulsado al exterior, ¿no? Bien, entonces, pongamos un poco nombre a cada una de esas estructuras. La gónada, ya lo dijimos, produce los gametos. Recuerden que el gameto es aquella célula que tiene la mitad del material genético, la otra mitad se complementa con el gameto del otro género, en este caso el óvulo es el gameto, ¿sí? Que se producen en el ovario, que obviamente va a ser la gónada. La gónada, además de la producción de gametos, como pasa en el hombre, va a producir hormonas, que son los estrógenos y las progesteronas, que entre otras tantas funciones se encargan de definir los caracteres sexuales femeninos.
Esto va de la mano del desarrollo de la glándula mamaria, la diferencia en la disposición del vello en comparación del hombre y la mujer, la distinta tonalidad de la voz, inclusive la distinta turgencia de la piel, que es tan característica y que diferencia tanto al hombre y la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, y aquí está una de las grandes, no es diferencias, pero sí donde esto se jerarquiza mucho más, que es en la mujer en comparación con el hombre. Los órganos del aparato genital femenino están todos sometidos al flujo hormonal. Esto hace que estos órganos están en constante cambio. ¿Por qué? Porque la concentración de estrógenos y progesterona va variando en un ciclo que, si bien depende de la paciente, tiene más o menos 28 días y podemos ir más o menos 5. Algunos son ciclos más cortos, otros ciclos más largos. Pero lo que interesa es que en esos ciclos hay grandes fluctuaciones en las concentraciones sanguíneas de estas hormonas y eso determina las grandes modificaciones que sufre el aparato genital femenino a lo largo del ciclo. Algunos lo llaman ciclo reproductor, otros lo llaman el ciclo menstrual. Esto lo iremos ahondando en mayores detalles. Los ovarios son dos, están dentro de la pelvis, a diferencia de lo que sucede en el hombre, que si se acuerdan los testículos están por fuera en las bolsas. Por su posición profunda no son fácilmente accesibles a la palpación ni a los traumatismos, como sí sucede en el hombre. Y como decía recién, están ubicados dentro de la pelvis. Aquí tenemos el ovario derecho, este es el ovario izquierdo, están colocados a ambos lados, como se aquí, de este órgano central que es el útero. Conectando útero con el ovario, tenemos a esto que son las trompas de falopio o trompas uterinas. Como decía, esto está en constante cambio. Fíjense en la diferencia. Estos son imágenes tomadas de cirugías laparoscópicas, ¿no? Que esto se conecta a una cámara y se ve por dentro del abdomen. No importa la edad de las pacientes, pero fíjense en la gran diferencia que tiene el ovario. Y esto, créanme, son pacientes de una edad similar, simplemente que están en distintas etapas del ciclo femenino. Lo que interesa de esto, básicamente, es que fíjense en cómo se va modificando el órgano, como se ve acá, ¿sí? Por las distintas etapas que va pasando el ovario, ¿sí? Y cómo estas modificaciones obedecen a estos picos, que como ven son las hormonas genitales o digamos las hormonas que produce el propio ovario. Por ejemplo, el momento en el cual se libera el óvulo, ¿sí? Que está dentro del ovario, o sea, el gameto, corresponde habitualmente a un pico, ¿sí? Hormonal. O sea que, ¿qué quiero decirles con esto? Más allá de entrar en los detalles, entiendan que los cambios en estos órganos del aparato genital femenino obedecen a cambios en la concentración hormonal. Esto lo iremos andando en mayor detalle a lo largo de la clase. ¿Qué hay en el interior de la gónada? Básicamente son los folículos. Y el concepto es este. La mujer nace con un número finito de folículos, a diferencia de lo que sucede en el hombre, que los espermatozoides están en constante producción. ¿Sí? Más allá del número, lo que ustedes tienen que imaginarse, obviamente esto también es un ejemplo, más que un ejemplo, no es un ejemplo, es una imagen, para que se imaginen cómo es esto. Los folículos están, para empezar, previo a la pubertad en la niña, como si estuvieran en el freezer. ¿Sí? Están en una etapa de congelación, no están funcionando, no se desarrollan ni maduran. Una vez que comienza o se pasa la pubertad, la mujer, mediante estos picos de hormonas que empiezan a suceder con cada ciclo menstrual, en cada uno de estos ciclos se genera el reclutamiento a veces de uno o hasta a veces dos o alguno más folículos. Estos folículos entran en el periodo de maduración y una vez que alcanzan la maduración máxima sucede esto. De su interior se desprende un óvulo, el cual es liberado entonces para que sea atrapado por la trompa de falopio. El remanente de este folículo, luego que liberó el óvulo, se llama cuerpo lúteo, ¿sí? Y es un órgano que también produce hormonas por cierto tiempo y mantiene al embrión vivo, sobre todo en las primeras etapas de la gestación. Pero entonces, básicamente lo que vemos aquí es un proceso madurativo, ¿sí? Que repito, lo que va sucediendo es a nivel del ovario, cuando se pasa la etapa de la pubertad y comienza el flujo hormonal, se van reclutando los folículos que ya están presentes desde el nacimiento, ¿sí? Para empezar la maduración. Y obviamente, repito, habitualmente se libera un óvulo por cada ciclo, ¿no? Así que háganse una idea cómo es este proceso de forma secuencial. Entonces, esto es aproximado, decíamos hoy, 28 días más menos 5, pónganle. Se completa la maduración de un folículo secundario y este dará liberación al óvulo y este es el gameto femenino, que va a estar listo para unirse entonces al espermatozoide, que recuerden el espermatozoide que pasaba ese proceso de selección natural, porque debe cruzar todo el aparato genital femenino, ¿sí? Para que se unan y se produzca entonces la fecundación, que en definitiva es la creación de un nuevo individuo de nuestra especie. Ahora bien, como lo vemos acá,
se libera el óvulo y la trompa de Falopio lo capta y lo va a conducir, como se muestran aquí las flechas, ¿sí?, hacia el útero. Básicamente, esto forma parte de esto que decimos carreteras o conductos, ¿sí? Puntualmente, la trompa de Falopio es el sitio donde el espermatozoide, que obviamente sigue el camino inverso, ¿sí?, se va a unir y producir la fecundación. O sea que la unión entre óvulo y espermatozoide se produce justamente en la trompa de Falopio. Primer gesto de selección natural a este nivel. Obviamente que ya es el último, por eso el espermatozoide viene de abajo hacia arriba. Pero ustedes entienden una cosa, hay dos trompas de Falopio y dos ovarios. El óvulo, que se libera cada 28 días, se libera de uno solo. Entonces, si un espermatozoide va hacia la otra trompa de Falopio, ese espermatozoide evidentemente no es el más apto y por lo tanto no va a fecundar al óvulo, que sí va a ser el que vaya a la trompa de Falopio correcta. Bien, ¿qué pasa? En el interior de la trompa de Falopio, decíamos, se produce la fecundación. Ahora bien, a ese nivel el embrión no puede anidarse, o sea que no se puede gestar. Si se produce el anidamiento, se llama, del embrión en la pared de la trompa de Falopio, eso habitualmente produce lo que se llama un embarazo ectópico, que habitualmente requiere una reparación quirúrgica, porque eso obviamente no es un embrión viable. Bien, entendido esto, llegamos ahora sí al órgano de la gesta, que es el útero, ¿sí? En algunos lados podrán escuchar hablar que es el órgano de la menstruación. No, justamente, no funciona para la menstruación, sino que la menstruación es parte del ciclo menstrual disculpen, del ciclo sexual femenino, que se pone en evidencia cuando no hay una fecundación. Pero la función final del útero, obviamente, que es la gestación. Como órgano, fíjense, tiene un cuerpo, ¿sí?, tiene un istmo y un cuello. El cuello es la unión del órgano con la vagina, que es esto que está acá, y en el cuerpo están los puntos de ingreso, como ven aquí, de las trompas de Falopio, que como dijimos son las que comunicaban los ovarios con el útero. ¿Sí? Básicamente, el flujo normal, ¿no?, o el mecanismo del cual sigue el óvulo habitualmente es ingresa por la trompa de Falopio, ¿sí? Si hay fecundación se va a anidar en sus paredes, y de no haber fecundación, al igual que el endometrio cuando se descama en la menstruación, sigue el recorrido hacia abajo en comunicación con la vagina. Entonces, el útero de una persona no gestante, o sea que no está embarazada, es un órgano pequeño que está dentro de la pelvis, como ven aquí, inmediatamente por detrás de la vejiga e inmediatamente por delante de esto que ven acá, que es el recto. ¿Sí? Esto es la cavidad del útero y esto que ven acá es la vagina, un órgano en comunicación con el otro. Si hablamos de los sectores, esto es el cuerpo, este ángulo estrecho aquí es el istmo y por último la unión del órgano con la vagina se conoce con el nombre de cuello uterino. Cuando estamos frente a un embarazo, este órgano obviamente tiene que albergar el embrión, que es una estructura que está en constante crecimiento y desarrollo, y en el embarazo de término, que recuerden es cuando uno alcanza las 37 semanas, ¿sí?, el órgano puede alcanzar hasta inclusive el propio diafragma, o sea, volverse un órgano tóraco-abdominal, que se palpa, como ustedes bien sabrán, de forma perfecta a través de la pared abdominal. O sea, que es un órgano que cambia drásticamente sus tamaños y por lo tanto tiene que tener una capacidad de distensibilidad muy importante y que se da sobre todo por sus fibras musculares que se conocen con el nombre de miometrio. El útero es sobre todo un órgano fundamentalmente muscular y este músculo obviamente que es fundamental en el periodo expulsivo del parto donde mediante sus contracciones favorece la expulsión del feto al exterior, ¿no? Bien. Otro de las estructuras que se forman exclusivamente en el embarazo es la placenta, ¿no? La placenta, esto que vemos aquí son unas imágenes de placentas cadavéricas que las utilizamos hace algunos años en el departamento para hacer algunos estudios. Esto que vemos aquí, lo que se llama, tiene dos caras, ¿no?, como si fuera una moneda. La cara materna, que es la que justamente el trofoblasto, que es la que se pega a la pared del útero y es de donde viene el flujo sanguíneo. Y la cara fetal, que como ven tiene esta prominencia, que es el cordón umbilical, ¿sí?, que básicamente es el nexo entre madre y feto, ¿no?, y se encarga de su nutrición. Y es por esto, como permite intercambios gaseosos y de múltiples partículas y nutrientes, más que un corazón fetal, es un verdadero pulmón fetal, porque justamente se encarga, entre otras cosas, de la hematosis. Recuerden que el feto está en un medio líquido, o sea que ventilar aire no lo puede hacer. El intercambio gaseoso se permite o se realiza a este nivel. Bueno,
Cuando llega el momento del periodo expulsivo del parto, empiezan a haber modificaciones finales en el útero, que básicamente algunas las vamos a nombrar, pero tengan presente que de las propias contracciones de la pared uterina es que se favorece el proceso de expulsión del feto durante el parto. Ahora bien, hablamos un poco de la gestación, por supuesto brevemente. Pero ¿qué es lo que pasa? La capa más interna del útero se conoce con el nombre de endometrio y es esta que está acá. Todo esto que es el tejido muscular, que dijimos el mayor desarrollo es el miometrio, ¿sí? Y el endometrio también está sometido al flujo hormonal, al igual que el resto de los órganos del aparato genital femenino. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Fíjense el detalle aquí. Los voy a invitar a ver la gráfica de la línea azul y la línea verde. Son básicamente las dos grandes hormonas o algunas de estas hormonas del ciclo sexual femenino. A medida que estas hormonas se mantienen su concentración elevada, como ven aquí el azul, ¿sí? El endometrio, disculpen, está en una fase de crecimiento. Y una vez que las hormonas alcanzan un nivel estable, como lo ven acá, el endometrio comienza su etapa madurativa. Ahora, después que el flujo hormonal cae, esto se continúa acá, por supuesto, que como ven está mucho más bajo, ¿sí? Lo que se produce es la descamación del endometrio, ¿sí? Que característicamente se vive como un sangrado, ¿sí? Habitualmente de entidad leve, o sea, de poca cantidad, ¿sí? Que todos conocemos como la menstruación, que en definitiva es la liberación, ¿sí? Del endometrio, ¿sí? Descamado, porque cumplió su etapa madurativa, no hubo embarazo, o sea que en todo este tiempo no hubo el anidamiento, o sea que para empezar, no se unió el óvulo con el espermatozoide y no se pegaron a esta pared que está lista justamente para recibirlo y poder nutrir al embrión y permitir su crecimiento, y por lo tanto esto cae. ¿Cómo sabe el organismo en definitiva, y esto entre comillas por supuesto que está embarazado? Y cuando se produce esto, no hay esta caída hormonal. El flujo de hormonas se mantiene elevado y por lo tanto el endometrio continúa su proceso de crecimiento y maduración para poder alimentar, ¿no? Y conllevar el crecimiento del embrión. Así que en definitiva, aquí lo que mandan son las hormonas y las hormonas en definitiva obedecen al hecho de que haya o no fecundación y nidamiento del embrión. Cuando no lo hay, entonces se produce la menstruación y empieza nuevamente el ciclo una vez más. El cuello uterino es una porción muy importante por varias cosas, algunas las vamos a hablar ahora, ¿sí? Produce sus glándulas, su interior producen varias cosas, como por ejemplo el limos, que es este tapón mucoso que habitualmente expulsan las embarazadas previo a empezar el parto, ¿sí? Es una porción que es carente de músculo, no es contráctil, pero lo que sí tiene cuando se comienza el periodo expulsivo del parto, que se dilata de gran manera y como ven, desaparece. Y esto es lo que habitualmente ustedes escucharán que dice dilató 1 centímetro, dilató 2, dilató 3. Bueno, se habla justamente de esto, de este espacio. ¿Sí? Cuando tiene dilatación de 10, alcanzó la dilatación máxima y el cuello desaparece como tal estructura y como ven hace cuerpo con el resto del útero. ¿Sí? Bien. Un concepto que creo muy importante, más allá de la anatomía, por su importancia en salud pública, ¿sí? Es que al cuello uterino le corresponden dos sectores. El que está en relación íntima con la vagina, esto sería en el esquema de la vagina, ¿sí? Y la otra porción del cuello del útero está en contacto directo con el contenido del útero, que sería este que está acá. Si vamos a la visión anatómica, la porción que está en íntimo contacto con la vagina es esta, porque todo esto es la vagina, ¿sí? Y lo que no vemos aquí la parte interna porque no vemos cavidad, pero créanme que estaría por acá. Entonces, la porción del cuello del útero que mira hacia el útero, ¿sí? Que es esto que está acá, repito, se conoce con el nombre de endocervix. ¿Por qué? Porque mira hacia adentro. Endo de adentro y cervix de cuello. La porción del cuello uterino que mira hacia la vagina, mira hacia afuera y por lo tanto se conoce con el nombre de exocervix. Exo de afuera, cervix de cuello. ¿Sí? La gran diferencia entre uno y otro es que el exocervix es una mucosa que tiene la misma constitución que la vagina, o sea, un epitelio formado por múltiples capas de células, como bien vemos en el esquema. En cambio, el exocervix, que está por dentro, repito,
está formada por una única capa de células. Entre una y la otra hay una zona, que es esta que le señalo aquí con el cursor, de transformación, que de hecho se llama zona de transformación, que característicamente ahí las células tienen un gran potencial de desarrollo y maduración, o sea que ahí hay gran multiplicación celular. ¿Sí? Característicamente esa zona de allí, que recién le señalaba, ¿sí?, es la zona que con mayor predilección infectan el virus del papiloma virus humano, o el HPV, valga la redundancia, y es a este nivel donde la infección por algunos serotipos, el 16, el 18 y algunos más, infectan esta zona y producen cambios, ¿sí?, en el ADN de estas células que se multiplican a gran velocidad, ¿sí?, y es la principal fundamento en el desarrollo del cáncer de cuello de útero. ¿Sí? Veamos un poco esto a mayor detalle. ¿Cómo esto lo podemos ver rápidamente? Mediante la colocación de un espéculo. El espéculo lo que hace es separar las paredes de la vagina, como se ve acá perfectamente, y lo que vemos en el fondo es esta imagen, que es el cuello uterino. ¿Qué es lo que vemos? El exocervix. Característicamente se ve esta imagen como una ranura, puede ser un orificio, ¿sí?, que sería lo que está señalado en el número 3. Nosotros lo que vemos es esto de acá, y lo que vemos es esto, que es el exocervix, y este orificio que se puede ver en forma de ranura. Eso depende si la mujer tuvo pocas o muchas gestaciones, muchos partos. En la anatomía clásica, esta imagen, la imagen del orificio cervical externo, perdón, la imagen del exocervix en el espéculo, a través del espéculo, ¿sí?, que se ve así como lo ven acá, hace recordar a la de un pez, que es la tenca. Por eso se llama que esto es la imagen del hocico de tenca, como ustedes ya habrán visto en la anatomía de gente con mucha imaginación. Pero bueno, lo que interesa es que, por ejemplo, esto es un cuello uterino de una paciente nuligesta, sin partos, y esto, como ven, tiene una gran ranura y una cicatriz, es un cuello uterino con una multípara, mejor dicho, una paciente que tuvo muchos partos. Otra cosa que podemos ver, aquí tenemos vuelta el exocervix y el exocervix, esto, que es lo que se llama la zona roja periorificial. Aquí está el orificio de comunicación interna, como ya se lo mencionamos, y esto habitualmente obedece al cambio de flujo hormonal. Esto a veces se puede ver a las propio consumo de pastillas anticonceptivas, ¿sí?, porque recuerden que, mal o bien, las pastillas lo que hacen es, básicamente, mientras uno las consume, de hacerle creer al organismo como que uno está embarazado, obviamente a mucho menor dosis, por supuesto, no se vayan a creer que es como que la medicación les miente a uno mismo, pero si bien es como un control hormonal del estilo embarazo, pero repito, a mucho menor flujo, quizás de una manera concreta para que se entienda. Y después lo que vemos aquí es una zona de mucho mayor tamaño, y esto se debe a que la paciente seguramente esté cursando un embarazo y donde el gran flujo hormonal hace el recambio de las zonas. Hay múltiples maneras de entender esto, quizás ya esta clase con los ejemplos abstractos se ha ido demasiado, pero básicamente lo que tienen que entender es que cuando hay un aumento de las hormonas sexuales femeninas, lo que se produce es que esta zona, que tiene el epitelio de mucho menor calibre, ¿sí?, como sucede acá, por ejemplo, lo que vendría a representar esto es luna llena, aumenta la mar, que por eso le estoy mostrando estas imágenes, no es porque esté con algún problema mental, ni mucho menos, sino que esto es meramente un ejemplo. Lo que se produce es que el endocervix recambia la zona, en vez de estar aquí, la zona de intercambio está por aquí, y como el endocervix es mucho más delgado, se ve más rojo porque se ve la submucosa otra vez. En cambio, en el resto no se ve porque está formado por múltiples capas de células y a su través no podemos ver la submucosa. Cuando no hay luna llena, cae el flujo hormonal y se produce la situación inversa. Como ven, no hay más zona roja periorificial porque el endocervix ha migrado hacia arriba porque cayó el flujo de hormonas. Más allá de las distintas cuestiones con el flujo hormonal, creo que el concepto importante es ver cómo aquí también hay modificaciones, ¿sí?, por el flujo hormonal femenino. Bien, ¿y cuál es la cuestión de la salud pública? Esto es una zona que se estudia y se debe estudiar, y toda mujer en edad sexual reproductiva debería hacerse una colpocitología oncológica o la prueba de Papa Nicolau, como se conoce, o el PAP, como se conoce comúnmente, una vez al año. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, nos permite hacer la prevención primaria. Esto significa
detectar cambios en las células antes de que tengan cáncer y actuar en consecuencia, o hacer una prevención secundaria, que eso es detectar de forma precoz la enfermedad y hacer un tratamiento pretendidamente curativo, y no como lamentablemente a veces pasa, que se encuentran enfermedades, pacientes con enfermedades muy avanzadas que terminan hasta inclusive muriendo por una enfermedad que, como les vuelvo a repetir, como tiene prevención primaria, es una enfermedad que es curable antes de que aparezca. Así que vale este mensaje no solo por la anatomía en sí, sino por su importancia en la salud pública. Mal o bien, somos todos trabajadores de la salud, ustedes de forma directa o indirecta, y creo que estos conceptos los deberíamos manejar todos. Bien, la vagina es la contrapartida del pene del hombre, es el órgano de la cópula, ¿sí? Va a permitir, luego del depósito de los espermatozoides en su interior, conducir a estos en dirección ascendente. Aquí está la vagina, se continúa con el útero hacia arriba, ¿verdad? Y comunica hacia el exterior a través de la vulva. Como dijimos, esto es el cuello uterino, aquí hay un orificio que es lo que se llama el orificio cervical externo, una cosa ya dijimos, y en definitiva este orificio es la comunicación entre vagina y útero, ¿sí? Y esto que está aquí, el orificio de la vagina hacia el exterior, se conoce con el nombre de introito vaginal y repito, está en la vulva. ¿Qué pasa? Entre el cuello uterino, que es este, y la vagina se forman estos recesos o fondos de saco que se conoce con el nombre de fornix, que en teoría es el sitio en donde se depositan los espermatozoides luego de la eyaculación del hombre. De allí son conducidos, ¿sí?, hacia el orificio cervical externo, de allí hacia el útero, en busca de la trompa de falopio indicada para encontrar el óvulo y producir la fecundación. La vulva reúne todos los genitales externos, ¿sí? Tenemos el introito vaginal, los labios menores, los labios mayores, que confluyen en el vértice superior en el clítoris, que es el centro erógeno de la mujer, o sea, de la estimulación sexual, un órgano sexual secundario, y por encima el monte de Venus. Un concepto importante es que en la vulva, y en íntima relación con el introito vaginal, está este orificio, que es el orificio de la uretra. Que recuerden las disquisiciones que hacíamos, que en la mujer uretra e introito vaginal están totalmente separados, aunque como evidentemente verán aquí, muy próximos el uno con el otro, ¿sí? Tanto la vagina como la vulva, ¿sí?, forman parte del canal del parto, que es el conducto que debe atravesar el feto para ser expulsado al exterior durante el mecanismo del parto, ¿verdad? Como ven aquí, los músculos que forman el piso de la pelvis se pueden desgarrar, ¿sí? Y eso se manifiesta más luego, sobre todo de la etapa reproductiva, como los prolapsos, ¿sí?, genitales, que básicamente es la herniación del contenido de la pelvis a través de la vagina. A modo de resumen de todo esto, repito, este es un ejemplo muy burdo, pero creo que es ilustrativo. Teníamos en la fábrica, que era el ovario, la producción del óvulo, ¿sí? Cuando no hay fecundación, el óvulo es liberado en el ciclo menstrual, recuerden, con los picos hormonales y demás, es conducido por las trompas de falopio, ingresa al útero y si no hay fecundación va a ser expulsado conjuntamente con la descamación del endometrio hacia el exterior en forma de menstruación y el ciclo vuelve a iniciar. Ahora, si hay fecundación, recuerden que del exterior a través de la vagina, llegando al útero y la trompa de falopio, van a venir los espermatozoides que están allí representados en rojo. Estos se unirán en la trompa de falopio, van a producir un embrión y el embrión se va a anidar en el útero y va a llevar a cabo su desarrollo en lo que se conoce como embarazo o gestación. Terminada la gestación, comenzará el parto, que es la expulsión del nuevo individuo fetal al exterior. Y bueno, básicamente era esto lo que queríamos transmitirles.